que si teníamos una ecuación diferencial como es la forma más general que estamos considerando, es decir, y' igual a f de x, y, entonces podemos hacer donde el f de x no va a ser como los conocidos, es decir, de separación de variables o de lineal. Entonces, si no es de esos casos, podríamos hacer una sustitución, o sea, buscar un cambio de variable de esa forma, ¿cierto? Para poder transformar mi ecuación de esa que está aquí a esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? Es que, bueno, esta va a ser de la forma como teníamos antes, es decir, de separación de variable o lineal. Eso es lo que habíamos visto. Y entonces, ecuaciones diferenciales que se reducen a variables separables van a ser estos tres tipos. Y ayer vimos los dos primeros. Ya, y ahora tendríamos que ver el último caso. El primero, lo que se hace es una sustitución dentro. Fíjense que aquí hay una composición de funciones. Una ecuación lineal con otra función. Y entonces hacemos la sustitución dentro de la ecuación lineal. Y entonces transformo mi ecuación, que es esta ecuación que está aquí en un comienzo, en una ecuación de esta forma. Y bueno, esta ecuación va a ser del tipo separación de variables. Así que ahí lo puedo resolver. Y ahí vimos un ejemplo, por ejemplo, 2x más 3y más 2, todo eso al cuadrado, ¿cierto? Entonces hacemos la sustitución z igual a lo que está dentro, una ecuación lineal, y me queda al final esta ecuación, que es de separación de variables. Así que separo variable, integro ambos lados, encuentro el resultado, ¿cierto? Pero es función de z, y por lo tanto tengo que volver a mi variable original, z igual a eso, y entonces al final la solución me va a quedar así. Se puede reducir un poco más, un poco menos, pero esa sería la solución. Después vimos que habían unas que eran del tipo y partido por x, ¿cierto? Y esta es una función compuesta con y partido por x. Y entonces vamos a hacer lo que está aquí adentro, el cambio de variable. Y entonces me queda ahora esta ecuación, o esta que está aquí. Claro, es la misma. Z' por x va a ser igual a g de z menos z. Pero nos damos cuenta que podemos separar variables, ¿cierto? Me va a quedar z', bueno, de z, mejor dicho, de z partido por g de z menos z va a ser igual a de x partido por x. Entonces, de separación de variables, así que puedo encontrar la solución. Bueno, va a depender cuánto vale estas integrales, dependiendo cuánto vale ese g, esa función g. Y también nos dimos cuenta de que uno puede generalizar un poco más y definir lo que es una ecuación homogénea. Bueno, y acá está mejor la definición. En el caso general se ve más o menos lo que es. F es una función homogénea, una ecuación homogénea es cuando la función f es homogénea de grado n. Es decir, si tomamos la f y en vez de evaluar la x, y la evaluamos en tx, ti, ¿cierto? Va a ser igual a t elevado a la n por f de x, y. Es decir, como que sale los t una cierta cantidad de veces. Y esa cantidad de veces va a ser n, y entonces vamos a decir que es homogénea de ese grado. Eso en primer lugar. Y vimos algunos ejemplos. Y, por ejemplo, esta es una función homogénea porque si yo hago f de t de x, t de y, en vez de x, y, voy a reemplazar los valores de x e y con respecto a tx y ti. Y me doy cuenta que puedo factorizar por t cuadrado. Y por lo tanto, esta función va a ser homogénea y va a ser de grado 2 porque encontré un t cuadrado. En cambio, esta otra, esta es 1, esta es 2. Este otro ejemplo me puedo demostrar que no es homogénea porque no puedo factorizar todo por t cubo. Aparece este más 2, no lo puedo factorizar.
Por lo tanto, va a ser distinto a esto que es t al cubo por f de x. Y por eso no va a ser homogéneo. Entonces, no todas las funciones son homogéneas en primer lugar. Eso es lo primero que podemos ver. Y entonces, de esa forma, cualquier función que no es homogénea, o sea, perdón, cualquier función que es homogénea, en realidad la puedo escribir así, f de 1, y partido por x. Es decir, la puedo transformar en una función del caso anterior, que es de y partido por x. Entonces las ecuaciones homogéneas también se van a resolver resolviendo este tipo de ecuaciones. Aquí vimos un ejemplo que está un poco rayado, pero esta es la ecuación, ¿cierto? Bueno, se escribe como lo que queremos, así que la escribimos así. Y ahí me doy cuenta de que de y de x tengo por un lado, y por otro lado yo puedo multiplicar por 1 partido por x cuadrado en el numerador y en el denominador. Bueno, aquí está en paralelo, ¿cierto? Lo mismo que está acá, ya acá lo hice yo en paralelo. Entonces aquí tengo mi función, entonces lo estoy tratando de despejar y encuentro la solución así, ¿cierto? Que es esa misma. Multiplico por 1 partido por x cuadrado en el numerador y el denominador y me queda así. Y por lo tanto me queda de esa forma. Entonces me queda es una función donde la variable va a ser y partido por x como queríamos. Entonces, si tengo una ecuación de esta forma, lo que se hace es tomar este cambio variable. ¿Ya? O lo podemos pensar así también, para que sea una multiplicación. Y para calcular la derivada de z, entonces voy a derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado, ¿cierto? Que queda así. Y entonces lo podemos reemplazar en la ecuación. Tengo dz a dx, va a ser lo que yo estoy mostrando acá, ¿cierto? Y por otro lado, voy a reemplazar el dy a dx con lo que está aquí, o mejor dicho, lo que está acá. Si yo reemplazo, me queda esa ecuación diferencial. Eso con eso. ¿Por qué? Bueno, de nuevo, acá está hecho el paralelo. O sea, aquí está hecho con más detalle lo que está en azul. Entonces tengo la derivada, ¿cierto? Este de aquí, ¿cierto? Este de aquí es lo mismo que 1 partido por x por y partido por x. Ese. Entonces, bueno, hay un menos aquí, así que vamos a poner menos. Entonces, y este de aquí es z. Entonces me queda menos 1 partido por x por z. Más 1 partido por x y el y'. Y aquí reemplaza el y' con la ecuación diferencial. Y entonces reduzco términos semejantes, voy a escribir mejor, me queda menos z partido por x, menos, y me queda esto partido por x por z, ¿cierto? Lo sumo y me da la ecuación diferencial, que esa está. Sí, esa es la ecuación. Después voy a tratar de, o la puedo escribir así, ¿cierto? Y me doy cuenta de que puedo separar variables y me queda como hasta acá. Entonces ahora voy a resolver, pues, ¿cierto? Tenemos separación de variables, entonces podemos integrar a ambos lados. Ahí está, voy a integrar a ambos lados, ¿cierto? Hago esa sustitución, u igual a z cuadrado menos 1, de u igual a 2z de z al lado izquierdo, y entonces me queda esta integral, que este es el resultado. Por el otro lado, la integral de 2 partido por x es logaritmo natural 2. Esto sería
logaritmo natural de z cuadrado menos 1, ¿cierto? Por un lado. Y por el otro lado sería 2 logaritmo natural de x más c. Pero como es puro logaritmo, esto lo puedo cambiar a logaritmo natural de c, que es lo que está aquí. Y esto, a este lado, es logaritmo natural de x cuadrado más logaritmo natural de c, ¿cierto? Propiedades del logaritmo las puedo agrupar y entonces me queda logaritmo de c por x cuadrado. Tengo logaritmo a ambos lados, así que se puede simplificar y me queda entonces esa es la solución, pero con respecto a z. Entonces, tenemos que recordar que z es igual a y partido por x. Entonces lo voy a reemplazar en la ecuación y me queda esa la solución, que es la misma que está acá, pero me falta un x. Esa es la forma de resolver esta ecuación diferencial. Es decir, tenemos una ecuación diferencial que en un comienzo no podemos resolver, pero hacemos una sustitución y la reducimos a una de separación de variables y entonces lo podemos resolver sin problema. Y hoy día vamos a ver de este tipo. Aquí, fíjense que cuál es la diferencia con el primero. Bueno, que ahora no es una ecuación lineal lo que está dentro, ¿cierto? Sino que es una función racional. Aquí tengo una división de funciones lineales, de ecuaciones lineales. Entonces, para este tipo de ecuaciones tenemos dos casos. ¿Ya? Caso 1 es que AF menos BE sea distinto de 0. O sea, ¿por qué? Porque necesito que esto esté bien definido. Entonces, o cuando se hace 0. Entonces, en realidad podemos pensar que aquí vamos a tener que estudiar este sistema de ecuaciones. O que es equivalente a x más bi igual a menos c y x más fi es igual a menos g. Resolver este sistema, fíjense que estos son rectas, ¿cierto? Entonces, tener solución, es decir, que mis rectas se intersectan en un único punto. Eso es que si es que tiene solución única. ¿Ya? ¿Qué otro caso podemos tener? Podemos tener de que tenga infinitas soluciones, ¿cierto? Estamos pensando en el sistema. Infinitas soluciones. Y eso quiere decir de que en la recta está la recta y la otra está aquí de la misma forma, ¿cierto? Es una son súper parecidas y en realidad una es la multiplicación escalar de la otra. ¿Ya? Eso se dice que tiene infinitas soluciones. Y el tercer caso es que no tenga solución, es decir, no hay valores que cumplan las dos ecuaciones al mismo tiempo, no tenga solución. Entonces, estas ecuaciones son ecuaciones, son rectas, ¿cierto? Pero no se intersectan. ¿Ya? No se intersectan las dos. Por ejemplo, pueden ser paralelas.
Entonces tenemos ese tres tipos. ¿Y por qué quiero resolver esto? Porque, bueno, fíjense de que si yo veo cuando son iguales a cero, bueno, voy a tener en el numerador cero, es decir, tengo la función evaluada en cero, que eso puedo encontrar, ¿cierto? Ciertas condiciones tal que cumpla esa ecuación, pero lo más importante, si el denominador es cero, ¿cierto? Esta parte va a estar indefinida, indeterminada. Por lo tanto, eso necesito analizar. ¿Cuándo se tiene esas condiciones? ¿Cuándo se tiene que el denominador es distinto de cero? Si lo pienso como un sistema, lo que estoy diciendo es que necesito que este sistema de ecuaciones tenga solución, ¿cierto? O cuando no tenga. ¿Cuándo tiene o no tiene un sistema solución? ¿Cómo lo podemos verificar sin tener que encontrar las soluciones? ¿Hay alguna otra forma de saber si el sistema tiene solución o no? O sea, se pueden ver las ecuaciones y ver si las pendientes de las gráficas lineales cumplan con quien sean paralelas, así viendo que no tenga solución. Ya, bien, sí, pero habría otra cosa un poco más algebraico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cómo yo determino que el sistema tiene solución o no? El teorema del rango. Claro. Y sí, usando el teorema del rango, pero aquí hay, usando el teorema del rango, entonces voy a transformar esto en una matriz, ¿cierto? A, B, E, perdón, E, F. Esa va a ser mi matriz A, ¿cierto? Y la matriz B, que la extensión es menos C y menos G. Entonces habría que ver que el rango de esta matriz fuera 2, ¿cierto? Una forma de hacerlo es transformando esta matriz en una matriz triangular superior y ver cuántas filas ceros tiene. Una forma un poco más rápida es, ¿se acuerdan cuál es? Bueno, no es tan difícil tampoco hacerlo, que una matriz de 2 por 2. Pero si esta es mi matriz A, esta va a ser la matriz B, para saber de que si el sistema tiene solución o no, eso quiere decir de que el determinante de A tiene que ser distinto de 0. ¿Se acuerdan de eso? Porque si el determinante es igual a 0, entonces la matriz no es una matriz unidad y por lo tanto no voy a poder encontrar soluciones. No, solución única por lo menos. Entonces necesito que el determinante sea distinto de 0. ¿Y cuál es el determinante de A? Bueno, el determinante de A es igual, si tengo esta matriz, va a ser igual a AF menos BE, que es exactamente el caso de acá. Entonces, el caso 1 es que si AF menos B es distinto de 0, eso quiere decir que el determinante de la matriz A es distinto de 0. Donde la matriz A es la representación del sistema de ecuaciones que estamos considerando, ¿cierto? Para esta ecuación diferencial. Entonces, si el determinante es distinto de 0, entonces tenemos el sistema de ecuaciones que está aquí, que como es distinto de 0, va a tener una única solución y vamos a decir que es x igual a x sub 0 e y igual a y sub 0. Este es mi sistema. Es el mismo que está acá. Ya si el determinante es distinto de 0, tiene solución. Entonces, si tengo estas soluciones, voy a hacer mi cambio de variable. El cambio de variable va a depender de la solución. X va a ser x menos x sub 0 e y va a ser y menos y sub 0.
¿Y qué es lo que hace este cambio variable? Me pueden decir, bueno, no hace mucho, pero en realidad hace bastante porque transforma esto que está adentro, ¿cierto? De la función f en lo que está acá. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjense que aquí tengo un número y acá no hay ningún número. Entonces transformo una función que no es homogénea a una función que es homogénea. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que andamos buscando. ¿Por qué sé que es homogénea y la otra no es homogénea? Bueno, veamos el ejemplo que les hice acá. Miren. Esta función tiene un numerito aquí. Y este numerito hace que no es homogénea porque al evaluar entre x y ti, ¿cierto? Aquí no voy a poder encontrar los t necesarios para poder factorizar. Y por lo tanto me va a dejar que no es homogénea. Pero una función que no tiene números, como en el caso 1, ¿cierto? Puedo entonces factorizar y encontrar que es homogénea. Eso es lo que está aquí. Estos C y G son valores reales, son números. Entonces, en primer lugar, tengo aquí funciones que son no homogéneas y las voy a transformar con el cambio de variable en una ecuación homogénea. ¿Cómo lo transformo? Aquí no se nota mucho, después sale mágicamente. Pero miren, tengo, vamos a hacer una línea acá para poder ordenar un poquito. Tengo AX más BI más C. Yo sé que es igual a 0 y EX más FI más G es igual a 0. Sé que el determinante de esa matriz es distinto de 0. Entonces, si el sistema tiene solución y vale X sub 0 igual a 0 e Y vale Y sub 0. ¿Ya? Porque estamos en el caso de que es distinto de 0. Entonces, si yo hago X igual a X menos X sub 0, en realidad estoy diciendo que X es igual a X menos X sub 0. No, más. Sí. E Y es igual a Y menos Y sub 0. Estoy diciendo que Y es igual a Y más Y sub 0. ¿Cierto? Y entonces, ahora teniendo esto despejado, lo voy a reemplazar en la ecuación. Me va a quedar A X más X0 más B Y más Y sub 0 más C. ¿Ya? Eso va a ser igual a 0. Y entonces tengo que AX más AX0 más BI más BI0 y 0 más C es igual a 0. Pero el X0 y el Y0 son soluciones de esta ecuación. Así que las puedo agrupar aquí. Más AX0 más BI0 más C es igual a 0. Y yo sé que todo esto es 0. Porque lo puedo reemplazar aquí, ¿cierto? X0 y 0. Y me da igual a 0. Entonces, en realidad, haciendo este cambio variable, me queda que AX más BI es igual a 0. Así de la misma forma hago el segundo. X entonces voy a hacer X es X más X0 más F y más Y0 más G es igual a 0. Entonces esto va a ser X más FI más EX0 más F de Y0 más G es igual a 0. Como X0 y 0 son soluciones, ¿cierto? Tengo que esta parte de aquí
es igual a 0. Y entonces me queda que X más FI es igual a 0. Entonces transformé, haciendo el cambio de variable, ¿cierto? Transformé esta ecuación, o sea, sí, esta función racional en esta de aquí. Eso es lo que hace. Pero entonces con las nuevas coordenadas obtenemos una ecuación homogénea, porque esta va a ser homogénea. Y si es homogénea, podemos encontrar las soluciones, ¿cierto? Porque estamos en el caso 2. Si es homogénea, se puede escribir, como decía acá. Si la función es homogénea, ¿cierto? Se puede escribir de la forma así, ¿cierto? Y entonces esta es una de separación de variables y puedo encontrar la solución. Entonces ahí podemos, bueno, nosotros se continúa el ejercicio, ¿cierto? Cuando uno conoce el ejemplo. Esto en la forma general, así que hasta ahí llegamos en entender lo que pasa genéricamente. Ahora, ¿cuál es el caso 2? Bueno, si el determinante de A es igual a 0. Entonces, si el determinante de A es igual a 0, quiere decir que por lo menos existen infinitas soluciones. Es decir, el EX más FI va a ser igual a un múltiplo escalar de AX más BI. Ya, eso debe pasar para que el determinante sea igual a 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que tengo que AX más BI más C es igual a 0 y X más FI más G es igual a 0. Entonces, este es el sistema, ¿cierto? O como les decía, es A, B, E, F. Ese es el A, y si lo extendemos, es C y G. Podemos ver así también. Y entonces, si el determinante es igual a 0, si el determinante de A es igual a 0, eso quiere decir de que AF menos EB es igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo que uno cuando tiene que el determinante es igual a 0, quiere decir de que estas dos filas, pero pensando hasta en A nomás, esas dos filas son, una es igual a la otra, pero multiplicado por un cierto escalar. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, si AB, y acá tengo 2A, 2B, ¿cierto? Entonces, este determinante va a ser 2AB menos 2AB, y entonces va a ser igual a 0. Entonces, es necesario que uno sea un múltiplo escalar del otro para que sea igual a 0. Y eso es lo que está diciendo acá. Si el determinante es 0, entonces va a existir un número acá, tal que voy a multiplicar el primero por K y me va a dar el segundo. Es un múltiplo escalar del segundo. Entonces vamos a poner Z igual a X más B. Ese va a ser nuestro cambio de variable. Aquí no voy a colocar el cambio de variable con las soluciones porque no tiene una única solución. Entonces le coloco igual Z igual a X más B. Entonces, el Z' va a ser igual a más B por I'. Pero el I' es la ecuación diferencial. Entonces me queda Z' es igual a A más B. Y el I' entonces es F por AX más BI más C partido por EX más FI más G. No, F. ¿Cierto? Pero haciendo el cambio de variable, AX más BI es Z. Entonces,
Esto lo puedo cambiar por Z. Y como el determinante es igual a 0, quiere decir que el X más F y es igual a acá por K por AX más BI. Pero AX más BI, de nuevo, es Z. Entonces, en realidad, esto es K por Z, que es lo que está acá. Entonces, ahora la ecuación queda en términos de constantes y de Z y su derivada. Entonces, y además, esta es una ecuación de variables separables, ¿cierto? Porque esto va a quedar una función, pero depende solo de Z y de constantes, así que lo puedo pasar hacia el otro lado, ¿cierto? Y entonces de variables separables y puedo reducir y encontrar la solución. Esos son los dos casos. Entonces vamos a ver el primero. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, tengo que de y a de x es igual a 2x menos 3y menos 1 partido por 3x más y menos 2. Esa es mi ecuación diferencial. Entonces, el sistema que quiero encontrar solución es este. Es decir, dos x menos 3y es igual a 1 y 3x más y es igual a 2. Si calculamos el determinante de A va a ser la matriz de representación, ¿cierto? A va a ser igual a 2 menos 3, 3 y 1. Entonces el determinante de A va a ser 2 por 1 son 2, menos 3 por 3 son 9, pero hay un menos acá, así que me queda más. Entonces el determinante de A es 11. Si tengo el determinante de A, puedo resolver este sistema por Cramer, que es más fácil, ¿cierto? Y Cramer dice que X va a ser igual al determinante de esta matriz, 1, 2, menos 3 y 1, partido por el determinante de A. Y el Y va a ser igual a 2, 3, 1, 2, partido por el determinante de A. Entonces, X va a ser 1 por 1 es 1, y 2 por menos 3 son más 6, partido por 11. Entonces, esto es 7 onceavos. Y el Y va a ser 2 por 2 son 4, menos 3, partido por 11, y esto es 1 onceavo. Que son los valores que están acá. Entonces, como encontré una única solución, ¿cierto? El cambio de variable que voy a tener, acuérdense que dijimos que el cambio de variable era una X mayúscula igual a X menos X0. Y un Y mayúscula igual a Y menos Y0. O si quieren podemos escribir X es igual a X más X0 y Y es igual a Y más Y0. Bueno, aquí no le pusieron X mayúscula y mayúscula, sino le pusieron U y B. Son mis variables nuevas. Entonces X va a ser igual a 7 onceavos e Y va a ser B más 1 onceavos. Entonces si hacemos este cambio de variable, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener 2x menos 3y menos 1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces me va a quedar 2 por u más 7 onceavos menos 3 por b más 1 onceavo menos 1 es igual a 0. Entonces me queda 2u más 2 por 7 son 14 onceavos menos 3b menos 3 onceavo menos 1. Se me queda 2u menos 3b
Y aquí me queda 14 menos 3 son 11. 11 onceavos menos 1. Esto es 1, menos 1 es 0. Me queda 2u menos 3b es igual a 0. De la misma forma puedo ver la segunda ecuación. Me va a quedar 3x más y menos 2 es igual a 0, ¿cierto? Y entonces me queda 3 por u más 7 onceavos más b más 1 partido por onceavos menos 2. Y entonces esto me da 3u más 3 por 7 son 21 onceavos más b más 1 onceavos menos 2 es igual a 0. Me queda 3u más b y 21 más 1 son 22 onceavos menos 2. Esto se simplifica, me queda 2 menos 2 es 0. Y entonces esto me queda 3u más b es igual a 0. Así que son las dos ecuaciones nuevas que vamos a tener, que va a hacer que la función sea homogénea. Entonces me queda, esa es la ecuación diferencial que me queda. 2b a de b a de u va a ser igual a 2u menos 3b partido por 3u más b. Aquí está el numerador y es el denominador. Y entonces tengo que resolver esta ecuación diferencial. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? Bueno, ahí está el resultado. Pero esa se resuelve de qué forma. Bueno, esta acuérdense que tiene que ser de la forma b partido por u. Entonces voy a multiplicar por 1 partido por u en el numerador y 1 partido por u en el denominador. Entonces de b a de u va a ser igual a 2 menos 3b partido por u partido por 3 más b partido por u. Y entonces vamos a llamar z igual a b partido por u. O que es lo mismo, uz es igual a b. Si hacemos este cambio de variable, ¿cierto? La derivada aquí, entonces, la derivada con respecto a u va a ser z más u por z' es igual a b'. ¿Cierto? Y entonces puedo reemplazar en la ecuación. Entonces esto es b' es z más u por z' es igual a b'. Y b' es igual a 2 menos 3z partido por 3 más z. Entonces la ecuación va a ser z más u z' es igual a 2 menos 3z partido por 3 más z. ¿Y aquí qué hacemos? No sé si estoy muy rápido, si van entendiendo conmigo, quieren que lo repita o seguimos. Al menos yo voy entendiendo, profe. Ya. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna duda? Ya, parece que... Sí, profe, vamos Sí, bien. ya.
Bien, gracias. Entonces vamos a seguir. Entonces, tengo esto de aquí y podemos separar variables. Es decir, voy a pasar el z para allá. Me va a quedar, vamos a poner esto aquí. Y entonces, voy a separar variable, me queda u z' va a ser igual a 2 menos 3z partido por 3 más z menos z. ¿Cierto? Voy a restar. Me queda 2 menos 3z menos z por 3 más z partido por 3 más z. 2 menos 3z menos 3z menos z cuadrado. 2 menos 6z menos z cuadrado partido por 3 más z. Entonces tengo algo, ¿cierto? Que tiene pura z y al otro lado tengo u por z'. Entonces me queda dz, no, me queda u por z' igual a 2 menos 6 z menos z cuadrado partido por 3 más z. Entonces si hacemos separación de variable va a ser 3 más z partido por 2 menos 6 z menos z cuadrado por dz es igual a du partido por u. Ahora, ¿cuánto va a ser esta integral? A ver. Ya fíjense que si yo multiplico por menos 2 aquí y por menos 2 acá, ¿cierto? Me va a quedar menos 1/2 por menos 6 menos 2z partido por 2 menos 6z menos z cuadrado. Y fíjense que el numerador es la derivada del denominador, ¿cierto? Si llamo, ya no tengo ni letras, si llamo w igual a 2 menos 6z menos z cuadrado, su diferencial va a ser menos 6 menos 2z de z. Entonces, esa integral se convierte en menos 1/2 la integral de w partido por w. Así que esto es menos 1/2 por logaritmo natural de w. Eso entre paréntesis. Así que esto es menos 1/2 logaritmo natural de 2 menos 6z menos z cuadrado. Y al otro lado el logaritmo natural de u más logaritmo natural de c. A ponerle paréntesis, hay que pensar que siempre es positivo, sí, ¿ya? Pero está bien ahí. Entonces esto es logaritmo natural de 2 menos 6z menos z cuadrado elevado a menos 1/2, ¿cierto? Y por otro lado, esto es logaritmo natural de c por 1. Entonces, tenemos a ambos lados logaritmo. Y me va a quedar 2 menos 6z menos z cuadrado elevado a menos 1/2 es igual a c por 1. Ya, esa es la solución. Pero,
z es igual a b partido por u. Así que lo vamos a reemplazar aquí. Z es igual a 2 menos 6 por b partido por u menos b partido por u al cuadrado. Menos 1 y esto lo vamos a poner al cuadrado, ¿cierto? Apliqué la raíz nada más, el menos 1 todavía queda. Vamos a ver si estamos parecidos. Ya. Aquí hay un signo distinto. ¿Por qué me da menos 1? Ah, ya, bueno. Ya sé lo que es menos 1. Entonces, esto va a ser igual a 1, escribámoslo así mejor, 2 menos 6 b partido por u menos b cuadrado partido por u cuadrado. Es igual a c por u cuadrado, ¿cierto? Entonces esto es 1 por c por u cuadrado por 2 menos 6 b partido por u menos b cuadrado partido por u cuadrado. Y si multiplicamos por u cuadrado, esto sería 2c por u cuadrado menos 6c por u por b menos c por b cuadrado. Yo creo que lo mismo que está acá, creo que hay un 0. Bueno, es c. Ya para que quede igual, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto de acá. El c va a ser 1 partido por c, ¿cierto? Y el u cuadrado lo van a multiplicar. 2u cuadrado menos 6ub menos b cuadrado. Pero 1 partido por c es c. Y entonces me queda c por 2u cuadrado menos 6ub menos b cuadrado. Y esa es la solución. Pero la solución en función de u y b. ¿Y qué cosa era u y b? X es igual a u más 7 onceavos e y es igual a b, 1 partido por onceavo. Un onceavo. Entonces, voy a escribirlo acá. X es igual a u más 7 onceavos e y es igual a b más 1 onceavo. ¿Era así, no? 7 y 11. Eso. Entonces, u es igual a x menos 7 onceavos y b es igual a y menos 1 onceavo. Entonces, esto va a ser c por 2 por x menos 7 onceavos menos 6 por x menos 7 onceavos por y menos 1 partido por 11 menos y menos 1 partido por 11 al cuadrado. Y ahí sí tengo la solución que yo quería con las variables que necesito. Ya, que fíjense que es lo mismo que está aquí. Entonces, esa sería la solución. Entonces, fíjense que un cambio de variable va a resolver la ecuación diferencial porque la voy a reducir a una ecuación diferencial que yo conozco
pero a veces voy a tener que hacer más de un cambio variable. Ya, como en este caso. Y entonces cuando lo termine, lo resuelva, ¿cierto? Voy a tener que volver a la variable original en la primera sustitución y después la segunda y llegar hasta la variable que tenía en un principio. Aquí tuvimos que hacerlo 2 veces, ¿cierto? Esta es la solución. Esta es la solución, pero es con z y u. Entonces z lo tuve que cambiar a la variable b y u, ¿cierto? Pero después la b y la u la tuve que cambiar a las variables originales que serían x e y. Y esta sería la solución final porque me están preguntando por x e y. Así que tener una solución con u y b o z y u no tiene sentido. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Por qué multiplica por menos 2? O sea, amplifica la fracción. Menos 2 sobre menos 2. Porque fíjate que el numerador es casi la derivada del denominador, pero me faltaba este menos 2. Ah, ya. Lo hago así para poder hacer de que una es la derivada del otro. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? No, bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. Y bueno, ya vimos todos los métodos de resolución para que sea de separación de variables. Nos vemos el martes entonces. Que estén bien. Chau. Chao, Chao, profe, profe, cuídese. cuídese. Yo, profe, Que tenga un Gracias. fin de semana. Igual, chau.